¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarle. Hola, muy buenos días. Sí, pues acá es que está pasando de todo porque además hay mucha gente, grupos musicales, es lo que es hoy día la cuenta pública. Pero bueno, un grupo de cámara, ¿no es cierto? Pero bueno, senadora, usted también ha entrado a esta noticia porque en el día de ayer usted ha informado que le pidió a la Contraloría que investigue hechos que tienen que ver con la región que usted representa, ¿no es cierto? Que es la región de Copiapó. Ahí está en duda el actuar de la Seremi de Desarrollo Social por dinero que se habían entregado a algunas de estas organizaciones ONG en un plan que tiene que ver con asistencia a personas también. Cuéntenos cuál es la denuncia propiamente tal y cuáles podrían ser las faltas políticas o delitos que podrían investigarse en este caso. Bueno, nosotros hemos recurrido al órgano Contralor poniendo a disposición todos los antecedentes que dan cuenta de una situación que en nuestra opinión es altamente irregular, en donde una fundación que tiene su origen en Antofagasta, en donde una madre con sus dos hijas forman una fundación con bajísimo patrimonio, y luego solo en marzo del año 2023 obtiene el certificado para ser receptora de fondos públicos. Marzo del año 2023. Y ya en abril del año 2023 la Seremi de Desarrollo Social de Atacama le otorga 160 millones para un programa de Noche Digna. Mire, yo creo que más allá de esta situación que a nosotros nos parece que es muy compleja, que obviamente aquí hubo un dato, por así decirlo, pero además cuando uno mira las bases del concurso, no tiene cómo una fundación de estas características, que tiene su origen en una región distinta, es decir, no tiene la experiencia que están establecidas en las propias bases, la territorialidad, la infraestructura, eran los 4 criterios que están allí disponibles, pero más allá de eso, más allá de lo que ha pasado también en nuestra propia región, en donde fundaciones que no tienen un giro, luego lo cambian después de haber obtenido este convenio, que le comienzan a cobrar el agua a las personas, que esa agua se la depositan en una cuenta personal de una exfuncionaria de este mismo gobierno. Entonces, yo creo que más allá de eso, lo que a 15 días de haber explotado esta crisis en materia de transparencia, de probidad, lo que no puede pasar es que cada vez que hable un ministro sea para conocer un nuevo hecho, un nuevo escándalo, una nueva fundación de papel. Yo creo que el gobierno tiene que demostrar que está en control de lo que ocurre, que es responsable de los funcionarios y funcionarias que ellos han colocado. ¿Eso hasta ahora no ha ocurrido, según su parecer? ¿Tiene el gobierno el control de esta agenda que le explotó hace 2 semanas, senadora Proboste? Mire, a nosotros nos gustaría, para no seguir desangrando la fe pública, es que el gobierno a 15 días de ocurrir estos hechos haya entregado una información clara, de decir cuántos han sido los recursos que se han traspasado a fundaciones en las distintas reparticiones, cuánto es la magnitud de los recursos que se han entregado a diferentes fundaciones, a qué programas, cuáles son las que tienen dudas, en dónde se ha hecho un examen de un control de la legalidad de esos recursos. Eso es lo que demuestra en que un gobierno está en control, que asume la responsabilidad de Estado de gobernar y de entender que la responsabilidad de los funcionarios bajo su administración en las regiones dependen de las directrices que le den los ministros, subsecretarios en este caso. ¿Cómo ve usted la figura del ministro de la Vivienda, Carlos Montes? Porque surgen más antecedentes que lo van complicando. Hoy día en el diario El Mercurio vienen nuevos antecedentes que él podría haber estado atento a varios sumarios que podrían haber advertido esta situación. ¿Usted cree que Carlos Montes puede seguir encabezando el Ministerio de Vivienda en lo que ya claramente vemos como una crisis bien grande? Mire, esta es una decisión exclusiva del presidente de la República. El presidente es el que designa, el que mantiene la confianza en los ministros, en los subsecretarios, los secretarios regionales, ministeriales. Lo que a nosotros nos interesa conocer además, porque creo que esto es ir al fondo del tema, es cómo hoy día se puede dar garantía respecto de la fe pública, del buen uso de los recursos públicos, a propósito de discusiones que se están dando en nuestro país, discusiones de pacto fiscal, discusiones de reforma tributaria, que se contrastan diametralmente con las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces uno también pone su mirada en lo que está ocurriendo en los gobiernos regionales. ¿Cuántos de esos están siendo traspasos a organizaciones que no tienen el giro en nuestra región? Expertise, el giro. Claro, nosotros conocimiento. Que
organizaciones que tienen un giro completamente distinto, el gobierno regional le traspasa, particularmente a fines de año, cuando no han sido eficientes en la ejecución del gasto, recursos para que hagan lo que uno hasta ahora no sabe cuál es el impacto en el desarrollo de la región, y por lo tanto para nosotros también este es un foco muy importante. Tenemos pregunta de Gonzalo Ramírez del Estudio. La senadora te está escuchando, Gonzalo. Sí, gracias, José. ¿Sabe qué? Lo conversábamos más temprano, en los momentos en que hay tandas, conversamos entre nosotros, con Natacha, y la verdad es que con Mauricio Morales también acá. A mí lo que más pena me da de todo esto, senadora, y de verdad se lo digo como ciudadano, no como periodista ni comunicador, es que esto nos está cada vez lesionando más profundamente el sistema democrático. Esto es muy serio. Y no es porque le haya pasado al gobierno del presidente Boric. Esto ha pasado en todos los gobiernos. Cambiémosle el nombre, la figura, el mecanismo, la coartada, el chanchullo, la sinvergüenzura. En su momento fue llamado Mopgate. Ahora son fundaciones. Y cuando no es la fundación, es la corporación no sé cuántongo. Es el lado oscuro, es donde hay poca luz, donde se mete la mano. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo hoy día no confío en nadie. Y eso me lo dice la gente en la calle. Y cuando eso pasa en una nación, en un país, es penoso, pues, oiga, porque ¿por quién vota uno? ¿A quién escoge? ¿Por qué yo hoy día tengo que creer que una comisión, la comisión 158, sí va a cambiar las cosas? Cuando hemos hecho comisiones y mesas, pero ¿de cuánto hay? Usted comprende esa desconfianza, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo esta vez se sale en algo de eso? Gonzalo, no solo comprendo absolutamente esta preocupación, sino que la comparto, y por eso que creo que es tan importante que a 15 días de haberse destapado esta situación, el gobierno tiene que dar certezas y no más sorpresas. Está bien que se creen las comisiones, está bien que se lleven adelante iniciativas legales, que busquen terminar con todos los espacios que puedan haber de opacidades, de poder revisar diferentes instrumentos, eso está correcto. Pero aquí también tenemos que dar certeza a estas preguntas, a estas interrogantes que usted y que la comunidad se hace, que le transmiten y que nos transmiten también respecto de lo que ocurre. Y por eso que yo lo señalé recién, Gonzalo, y lo vuelvo a reiterar. Creo que si aquí el gobierno no entiende, no asume en que tiene que estar en control de lo que pasa con sus autoridades, vamos a seguir desangrando la fe pública. Y por eso que es tan importante que aquí se tomen medidas con celeridad, con prontitud, que se hagan, mire, las comisiones está bien, pero que aquí el gobierno tiene que dar certezas y no seguir en este goteo de situaciones irregulares. Por eso yo digo, mire, aquí han transcurrido 15 meses de este gobierno. Digan cuántos recursos han sido transferidos a distintas instituciones. Porque sabe que, Gonzalo, tampoco es bueno que nosotros digamos aquí todas las fundaciones hacen mal su trabajo. No, hay fundaciones que tienen una larga trayectoria. Por eso hay que transparentar eso. José Antonio Neme tiene otra pregunta, senadora Yarna Proboste. En esa misma línea. Sí, está José Antonio. Dale, José Antonio. Usted sabe que yo la aprecio mucho. Le tengo un cariño personal, senadora, desde hace tiempo, pero... Es mutuo. Muchas gracias, pero hay preguntas que la gente se hace y que yo voy a tratar de ponerlo en un contexto sin ningún tipo de sesgo ni de ánimo de agredirla para nada, pero es de hacernos cargo un poco y de explicar algunas cosas. Lo que estamos viendo acá, y nuevamente tenemos el análisis y digamos, el juicio respecto de la utilización de los recursos públicos, porque finalmente estamos hablando de eso, transferencias a fundaciones, impuestos que no se pagan, políticas públicas que no funcionan. Ayer hablábamos con el señor Moreira, se enojó con nosotros porque le citábamos el tema del raspado de la olla, tan famoso, ¿no? La concertación y llega a un acuerdo en ese momento con la derecha para cerrar el caso Soquimich Penta a través de un acuerdo de impunidad. Hay cambio en la dirección del Servicio de Impuestos Internos, no se sigue investigando, hay una opacidad en el Ministerio Público, entonces sacrifican a Orpis, pero no sabemos cuántos más.
En su caso, hubo un juicio político por el tema de las subvenciones, usted tendrá su mirada. Uno dice, bueno, ahí también hay recursos públicos involucrados. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y no es que estoy citando su salida del Ministerio de Educación para, digamos, exponerla. Lo estoy citando en el siguiente contexto, y usted tiene todo el derecho a defenderse y a contestar. Porque la opinión pública lo dice en las redes sociales y en los foros. Dice, bueno, aquí ningún sector político y ninguna figura pasa la prueba de la blancura, básicamente, si uno revisa su historia. Y ahí yo comparto con Gonzalo. Entonces, ok, algo hay que hacer, sí. A mí me parece que, por ejemplo, la derecha pidiendo la cabeza del ministro Montes cuando ellos tuvieron al ministro Longueira y al subsecretario Wagner, es un poquito una falta de pudor no menor, digamos. Entonces, desde esa política dañada, con razón o sin razón, cada uno sabrá si fue enjuiciado legítima o no legítimamente, ¿cómo se construye un discurso de confianza? ¿Cómo un senador habla de probidad? ¿Cómo un sector político que tuvo y que tiene todavía, digamos, personalidades que estuvieron involucradas en casos de financiamiento irregular, funcionando y operando en el Congreso? ¿Cómo un gobierno que tuvo a un ministro que recibió párrafos de la ley de pesca, párrafos textual, así, a su computador? Entonces, desde ese lugar, ¿cómo se construye un discurso de confianza? Entonces uno dice, bueno, que el gobierno haga algo, que el gobierno haga algo. Pero en realidad aquí estamos viendo que es la clase política la que otra vez está sentada en el banquillo. No sé si me expliqué o me enredé mucho. Oye, muy bien y agradezco muchísimo la pregunta, porque al menos yo no me voy a cansar de reiterar lo que es una información pública, particularmente en nuestro caso. Se hizo un juicio político en donde la mayor preocupación y amenaza que veía un sector, que obviamente no nos quería o no nos quiere, es porque nosotros tuvimos y hemos mantenido una conducta inclaudicable respecto de que aquí no puede haber lucro con los recursos públicos. Y solo recordar que en el tema de las subvenciones, de partida, los ministros no tienen nada que ver con la situación de las subvenciones. Ni siquiera se firman, eso no tiene absolutamente nada que ver. La acusación constitucional en mi contra fue en abril del año 2008 y en septiembre del año 2008, varios meses después, la Contraloría General de la República señaló en que no había ninguna dificultad respecto a las conciliaciones bancarias. De todas maneras, ese no fue el tema por el cual, porque la acusación tiene varios capítulos, claro, y basta que uno se apruebe para que se materialice la acusación. Pero lo digo, José Antonio, porque al menos yo no me voy a cansar. Está bien que lo explique. De plantear algo que públicamente me permite a mí pararme frente a esta Cámara, caminar con toda tranquilidad para tener una sola dirección, en que aquí, respecto de los recursos públicos, nosotros tenemos que tener una actitud inclaudicable en materia de transparencia y de probidad. Por eso a algunos no les gustaba el que nosotros en ese momento encabezáramos el Ministerio de Educación, porque fuimos claros en decir, no pueden lucrar con recursos públicos, no pueden lucrar con los recursos de la subvención escolar. Y así como también hoy día decimos, no pueden lucrar con los recursos que están destinados a los más pobres, que están destinados a mejorar las condiciones de habitabilidad en los campamentos, que no pueden jugar con las condiciones de vida de aquellos que enfrentan la situación de mayor olvido, que son las personas en situación de calle, en el caso de la denuncia que nosotros hemos hecho en la región de Atacama, en el programa Noche Digna, que está dirigido a personas en situación de calle. Entonces, yo creo que hoy día nuestro país se merece una relación distinta entre el Estado, los recursos públicos y quienes asumen en un momento determinado la administración del Estado, el gobierno. Y por eso que nosotros decimos, mire, a 15 días de conocido esta situación escandalosa, el gobierno tiene que demostrar, porque es este gobierno, son sus autoridades, son sus secretarios regionales ministeriales, tiene que demostrar que está en control de lo que pasa respecto de las autoridades que ellos han definido que encabecen distintas carteras en cada una de las regiones. Senadora, bueno, para ir finalizando, hay algunos que plantean que esto es más grave que el caso Penta o el caso Soquimich, porque aquí estamos hablando de recursos públicos y de recursos públicos que se supone iban destinados a causas muy sociales, como un campamento, lo que dice usted en su región, de Noche Digna, qué sé yo. ¿Usted lo ve así? ¿Son más graves que esos casos? Mire,
Yo no me atrevo a plantear si una situación es más grave que la otra. A mí me parece que todas estas situaciones son graves y se necesitan dos. En el caso del sector privado, estaba dispuesto a entregar recursos y otro estuvo dispuesto a recibir esos recursos. Bueno, en esta oportunidad es lo mismo, se necesitaron dos. O más, digamos, pero se necesitaban dos partes. Una que estaba dispuesta a recibir recursos, que pasó por ahí, que armó una fundación sin mucha experiencia y recibió de la noche a la mañana 160 millones, que en el caso de la denuncia que nosotros hemos planteado. Sí, perdón, Sí, José, lo que pasa es escuchamos. que mientras estamos conversando con la senadora Proboste, y aprovecho de agradecerle su respuesta, yo sé que es incómodo hablar de ciertas cosas, pero bueno, hay que preguntar. No, Al contrario. Al interior del Congreso se está desarrollando la cuenta pública. El ministro Montes estuvo en la cuenta pública de vivienda y estoy revisando acá una secuencia de video que, de verdad se los digo, el senador Soria se trenzó en una discusión con Carlos Montes diciendo abiertamente: aquí uno viene porque quiere al pueblo, a su país, le dice el senador Soria, absolutamente fuera de sí. Voy a mandarles después el video porque ya está viralizado en redes sociales. Y si no, no venga, le dice al ministro. Yo no sé cómo habrá contestado don Carlos Montes. Voy a mandar el video a ver si lo podemos buscar porque es una cámara que estaba al interior de la comisión. Sí, José, pero Sí, es que estoy acá no mirando. fue la única tensión, fue la sesión de vivienda donde estuvo el ministro Carlos Montes, fue completamente complicada, tensa, no solo por las preguntas de los parlamentarios, sino que afuera está toda la prensa esperándolo por más respuestas que se quieren brindar. Y además, hoy en la mañana se supo que acá en el Congreso se van a impulsar dos comisiones investigadoras de estos casos. Una de ellas incluso quiere ir al tiempo del presidente Piñera, revisar también lo que han sido los traspasos a fundaciones, ONG en el gobierno del presidente Piñera. Pero por lo tanto sí, hay tensión ahí, hubo tensión en ese caso, luego viene ahora ya comenzó ya lo que es la cuenta pública, por lo tanto el tema está fuerte acá en el Congreso. Senadora Yana Proboste, muchas gracias. Usted tiene que volver a la comisión, pero bueno, era importante conversar con usted por la noticia de la información que pidió usted de Contraloría. Muchas gracias. Un saludo a Gonzalo y a José Antonio en el estudio. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. La senadora DC, Yana Proboste, acá en el Congreso, Gonzalo, José, Mauricio, Natacha creo que está también ahí en el estudio. Está aquí todo pasando en el Congreso, está el ministro de la Vivienda adentro, por lo tanto, la noticia está acá y aquí está el mucho gusto. Gracias, Roberto. Quedamos muy pendientes y también justo abajo mío está la imagen de la cuenta pública del Congreso Nacional, donde también debería estar, si no me equivoco, el ministro Giorgio Jackson. Y precisamente en este personaje, en el ministro, me quiero detener, porque el senador Juan Luis Castro decía, esta responsabilidad también la tiene el ministro Giorgio Jackson, y ahí mi pregunta ¿es el ministro de Vivienda o es el ministro de Desarrollo Social? ¿Por qué? Porque sabemos que hay investigaciones impulsadas por el caso de Democracia Viva relacionado al Ministerio de Vivienda de la región de Antofagasta. Lo mismo también con el Ministerio de Vivienda, con el caso de Urbanismo Social y también con comprometidos. Esto es en 3 regiones diferentes, pero según esta irregularidad que se tiene que investigar en relación a lo que dice la senadora Yana Proboste, esto tendría una relación, quiero decir, a los recursos, ¿cierto?, de la Seremi de Desarrollo Social, que es obviamente ligado al ministro Giorgio Jackson. ¿Quién debe cumplir entonces este costo político? ¿Es el ministro Montes o es el ministro Jackson, considerando también que él es de Revolución Democrática? Sí. Mauricio Morales. Vamos por parte. Lo primero es que si el ministro de Vivienda no fuese el ministro Montes, ya habría acusación constitucional. ¿Sí? Ya se había presentado, pero eso es casi garantizado. Y luego, si es que la hebra llega hasta el ministro Jackson, ahí sí o sí vamos a tener acusación constitucional. Hay que distinguir entre lo que es una interpelación y una acusación. A ver, es que aquí hay que ordenar las cosas. Porque en el caso de Jackson, llegaríamos si crece la denuncia de Proboste. Sí, claro, exactamente. No por el caso de Democracia Viva, No. En el caso de Democracia Viva ya tenemos más o menos claro el panorama. En el caso de Jackson, evidentemente, nos estamos refiriendo a la denuncia que hizo. Yo pienso que el presidente no va a sacar a Montes. No lo va a sacar. Ya. ¿Y sabes por qué? No lo va a sacar. ¿Y sabes por qué no lo va a sacar? Porque se compraría un problema con el Partido Socialista. Primero. Segundo, porque Montes hace una acción que es bastante
arriesgada políticamente, pero él tiene músculo para eso. Anuncia un sumario, una investigación sumaria contra el Ceremi del Maule, días después de que el presidente lo había defendido. Y ayer el ministro Montes habla abiertamente de corrupción. Entonces, sí, ¿cómo queda el gobierno si saca a un ministro que fue el primero en ponerle título a este caso? Claro. Pésimo, pues. En eso el ministro... El presidente no tiene margen ahí. Exacto. El ministro Montes compró una especie de seguro de vida. Exacto. ¿En qué sentido? En el sentido de que si lo sacan, entonces el presidente de la República quedaría en muy mala posición porque precisamente el ministro Montes está haciendo casi, entre comillas, el rol de fiscal, está investigando la situación. Y si lo deja, entonces el presidente Boric va a tener que aceptar que el ministro Montes incluso haya hecho un sumario a una persona que 2 días antes el mismo presidente de la República había defendido. Pero espérate, aquí estamos presumiendo responsabilidades. Por mucho que el gato tenga pata de gato, cole de gato, de gato y todo... Puede ser perro, dices tú. Es que hay cosas que son... Claro, pero hay que constatarlo, hay que investigarlo. ¿Pero qué? ¿En el caso del Maule? No, de las responsabilidades políticas eventuales de los ministros. Es que está más difuso. La vez pasada, todos sabemos que el ministro Jackson es un amigo. Sí. Es un amigo íntimo en lo político y en lo personal del presidente Boric. Sabemos que el ministro Jackson, en su primera performance como ministro secretario general de la presidencia, en su función de puente con el Congreso, no le fue bien. Y era una pataleta de todo el Congreso tratando de sacarlo, no había cómo causarlo. Bueno, ahí el presidente toma la decisión de cambiarlo de posición. Exactamente. Porque para él es una persona importante en lo personal y en lo político. No estoy diciendo que lo que está haciendo Boric sea lo correcto el presidente, estoy constatando hechos. Pero si por ABC esto siguiera escalando, que así ha sido día tras día, y no le queda otra que sacar a Montes, Montes no es cualquier persona, es demasiado relevante en el Partido Socialista. Tendría que compensar al PS y la única manera de compensar al PS es sacando al último RD importante que le queda, Jackson, que es Giorgio Jackson. Pero claro, entonces están como en una empada en la pared. Mauricio, explico. Ahí hay un tema de Gonzalo que tiene que ver con este juego de personalidades en el gabinete, pero... Fíjate que en la mañana escuchaba un análisis en Radio Cooperativa y yo comparto plenamente lo que le decía a Rodrigo Vergara, a quien le mando un tremendo abrazo. ¿Cómo el presidente soluciona esta suerte como de personalidades en el gabinete y deja contento a RD y al socialismo? Esa es una arista que es la que menciona mi compañero acá. Y la otra es cómo le pone borde a esto, porque en el fondo... Ya, tú intentaste encapsularlo en Cata Pérez, después en Andrade con Cata Pérez, después en Andrade con Cata Pérez con el Ceremi de Vivienda de Antofagasta, ahora aparece Maule, ahora aparece la delegada del Biobío y ahora aparece la fundación tal cual A, B, Z. Entonces, el gobierno parece que es incapaz de poder tomar la leche derramada. ¿Dónde termina el caso? O sea, de hecho, la comisión de expertos va a la era Piñera. Sí. Entonces, ahí nos metimos en un laberinto que está perfecto, pero que pueden salir aquí todos súper dañados. O sea, de hecho, solamente para sumar antes de que conteste Mauricio, hay una entrevista que se hizo hoy día en las últimas noticias donde responde el director de América Transparente. Dice que 5.000 organizaciones de diferente tipo, ¿cierto?, incluyendo fundaciones, han recibido fondos estatales desde 2022 a 2023. 5.000. Sí. En un año. Claro. Que vas a pesquisar cada uno de esos programas, efectivamente si hizo la pega, si no, si tenían el giro, no lo tenían. Sí. Entonces, el mayor desafío... A ver, los gobiernos, y ahí le doy pase a Morales, pero para que no se me vaya la idea. Los buenos gobiernos gestionan las crisis, las acotan, las cierran. O sea, aquí está el tumor y aquí vamos a aplicar la quimioterapia. Aquí. Con la comisión ministerial. ¿Me entiendes? Pero esto parece ser una ramificación que no sabemos dónde va a terminar. Y ahí, claro, el desafío para la moneda es enorme. Sí. Te voy a colocar la siguiente analogía. Si tú tienes a un enfermo, un paciente grave, crítico, lo llevas a la sala de emergencia, ¿verdad? No lo llevas a una sala de recuperación. No, claro. La sala de recuperación corresponde fundamentalmente a esta comisión experta que está encargada de revisar temas de transparencia y probidad. El gobierno está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, en circunstancias de que esa comisión debiese ser la salida del conflicto para que posteriormente los contenidos de esa comisión sean discutidos en el legislativo. ¿Qué pasa en una sala de emergencia? En una sala de emergencia tú tienes 4 pasos, sí o sí, que tienes que realizar para enfrentar una crisis de estas características. La primera es que se piensa, se organiza y se decide. Acá no se pensó, no se organizó y tampoco se decidió porque tenías múltiples vocerías.
Tenías al presidente por una parte, tenías al ministro de Vivienda por otra, luego a los seremis, a los ex-seremis y así sucesivamente. Hubo un desorden en un no diseño, diría yo. Ese es el primer punto. El diseño es el no diseño. Es un no diseño. Segundo, la vocería generalmente, como lo hizo el presidente Lagos en el Mopgate, debe recaer en un ministro, en uno. En el ministro de Interior generalmente es el que lleva el pandero en este tipo de situaciones. No, el ministro de Vivienda a mí se me hace muy extraño que esté tan expuesto. Ahora aparece el ministro Jackson, entonces no hay un diseño comunicacional. Tercero, muy importante, al presidente se le deja hablar lo justo y necesario, porque de lo contrario regalas al presidente y expones al presidente. A mí me llamó muchísimo la atención desde un inicio un diseño o un no diseño de esta característica. A ver, ahí, mira, yo hablé con una alta fuente de gobierno, no voy a decir con quién, y le dije en una conversación de confianza, no voy a... pero te lo cuento sin dar el nombre, digo, porque el presidente se expone de esta manera. Esto el día antes de que Montes anunciara una investigación sumaria. Sin que todavía hubiese investigación sumaria. ¿Por qué el presidente defiende algunas figuras cuando efectivamente la posición del gobierno en una primera etapa era el caiga quien caiga? Y ahí, bueno, uno decía, sí, el presidente Boric está en lo correcto. Y la respuesta de esta fuente del gobierno me decía, bueno, pero es que le preguntan en todos los puntos de prensa. Algo tiene que decir y además no hay antecedentes hasta ahora. Entonces, claro, tampoco puedes esconder al presidente debajo de la cama, digamos. No, yo estoy de acuerdo con esto, pero el presidente lo que tiene que hacer es decir algo muy simple. Tomamos nota, estamos tomando las medidas, me coloco plazos y vamos a tener respuesta. Eso es un mandamiento comunicacional. Y el último punto de esta sala de emergencia es hacer la pérdida con dolor. En este caso, lo que la ciudadanía espera cuando el gobierno es responsable es una señal de dolor. Es decir, no basta con sacar una subsecretaria o una seremi, sino que debe existir un cambio que implique para el gobierno algo así como una pérdida. Eso la ciudadanía lo interpreta como que el gobierno sí aceptó el punto, que el gobierno sí lo sufre, al igual que las personas que hoy día están sufriendo por falta de recursos para vivienda. Y con eso Mauricio, tú, por menos, morigeras. Entra en la sala de emergencia. Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Esto es igual que en esos concursos de la tele, ¿eh? ¿Cuál de todos? Donde tú tienes... ¿Atrapa los millones, dices tú? Cualquiera, pero donde tú tienes varias alternativas, ¿no? El llamado al público, claro. El mensaje Comodín, a tu amigo, el comodín, la cuestión. Se ríen acá. Pero cuando un gobierno, y le va a pasar a este, y le va a pasar al que venga, hace rato que está difícil gobernar, le pasó al último de Piñera, al último de Bachelet, en fin. Pero cuando un gobierno navega con un 28% parejo, que es su base de apoyo original, que fue la que sacó en la primera vuelta, entonces nunca ha crecido más que eso. Y ya se ha gastado varios de los comodines y le quedan, ¿cuánto? Casi 3 años más todavía. Entonces, la pregunta es cómo. Y esto es preocupante porque yo insisto, aunque usted haya votado por Gabriel Boric o no lo haya hecho, en una democracia nosotros tenemos que esperar que quien nos gobierne le vaya meridianamente bien. Ojalá lo mejor posible porque nos paguen a todos. Yo pero que cuando queda tanto y uno ve que ya... Además, oye, escucha esto, pero es que el otro día lo hablaba con Mirko Macari, que tiene toda la razón. Yo creo que no sé si pasará en todos los países, Mauricio, pero en este país pasa algo muy curioso. Que los gobiernos han tenido que administrar agenda cruzada. O sea, ¿cuál fue el tema de Piñera? El gran tema de Piñera. Los derechos humanos. O sea, donde la derecha es menos fuerte, digámoslo, perdón, pero fueron cómplices de una dictadura cívico-militar. Y lo digo sin que se me arrugue un músculo de la cara. Entonces, para Piñera, los temas de Estado social y de derechos humanos, no para Piñera, para la derecha, es una agenda cruzada. ¿Qué le ha tocado administrar a Boric? Agenda cruzada, economía y seguridad. Y ahora, probidad. Probidad, que la probidad... La falta de probidad es la agenda cruzada. O sea, el gran fuerte del Frente Amplio era la probidad. Y ahora tiene que administrar la falta de probidad en algunos casos particulares. Entonces, oye, es una suerte de acertijo
déjame decirte que no me gustaría estar en los zapatos del presidente de la Ahora yo República. creo que hay una agenda común. No sé qué te parece a ti, ¿Una agenda que común? común. A ver si tienes otro punto de vista. Porque yo creo que la probidad, hoy día todos tienen algo en contra, todos tienen un tejado de vidrio en esto. Pero ellos no hay muchos tenían, mecanismos. Ellos no lo tenían. Ellos dijeron que no lo tenían. Bueno, pero, eso, pero hasta ahora hace 2 tienen un semanas. problema. Entonces ahora están todos enfrentados a la misma problemática. Entonces creo que a veces la gente debe percibir que ¿por qué nos tienen que traer una comisión? Yo no estoy denostando la calidad de la comisión de profesionales que pueden ser de los mejores diplomas. Bachelet lo hizo Pero con Engel. ¿Ah? Sí, pero- A ti te tienen que decir, usted no tiene que robar, Natacha, usted no tiene que meter la mano. ¿tienes usted- un punto o ahí sea, tú? cualquier cristiano hoy día sabe que tiene que pagar impuestos, que sea. Sí, Sí, ya, ideas yo finales. solamente quería Natasha compartir y un Mauricio. punto. Estoy de acuerdo en que no hay un diseño comunicacional y siento que eso también ha sido un punto débil del gobierno desde que inició. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Es el momento de que algún ministro deje su cargo considerando que estamos recién en la punta del iceberg de todo esto y que hay miles de fundaciones que han recibido recursos públicos. Puede ser que hay que esperar un poco hasta ver que avance un dónde poquito llega, más dice. esta investigación y ver hasta dónde llega. Pero ese punto de la comisión experta a mí me genera un poco de dudas. ¿Era el camino para contener un poco esta crisis? ¿Por qué no ir inmediatamente con proyectos de ley, impulsar una agenda legislativa tal como se hizo, cierto, con la agenda de seguridad? ¿Por qué hay que hacer una comisión experta? A ver, la coalición de gobierno es una familia disfuncional. Es decir, está el socialismo democrático y está Apruebo Dignidad, que hoy día ya entraron en un conflicto decidido por lo que hizo, o el fatality que le hizo el ministro Montes al propio presidente de la República, y en paralelo con las críticas que han existido en torno a la figura de Patricio Fernández con respecto a esta coordinación en la conmemoración de los 50 años del golpe por parte de la izquierda. Por lo tanto, estamos en una situación de confrontación directa entre el Partido Socialista y Apruebo Dignidad. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que a algunos les podría llamar la atención, José, lo que ha hecho la derecha, que muchos dicen, oye, la derecha está como apagada. Bueno, ¿y qué va a hacer? Bueno, pero Napoleón decía, nunca interrumpas a tu enemigo cuando pero está además- cometiendo un error. Pero además es como el gato para la carnicería. Pero, o sea, ellos tienen que estar calladitos, nomás, listo, y se calladito acabó. más bonito. Vamos a una pausa. Gracias, Mauricio. Listo, gracias, Estamos de Andrés. vuelta con más.